Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. El 3 de diciembre de 1963, y a petición de uno de sus miembros, Venezuela, se convocó a sesión extraordinaria a los delegados al Consejo de la Organización de Estados Americanos. Había nuevos cargos de flagrante intervención en los asuntos internos de esa nación. Tiene la palabra el señor. Su embajador presentó las pruebas. El 2 de noviembre próximo pasado, las autoridades venezolanas encontraron un cuantioso material de guerra que se hallaba escondido en el sitio denominado Macama, en las costas del estado Falcón. El Servicio de Armamentos del Ministerio de la Defensa realizó un inventario del material encontrado, que se anexa a la presente exposición y que comprende, entre otros, cañones sin retroceso, morteros, fusiles automáticos livianos, lanzacohetes antitanques, ajustes de ametralladoras pesadas, miles de cartuchos y municiones varias, bloques de demolición y otros pertrechos. La identificación de este material fue laboriosa, ya que los remitentes habían borrado o recortado los números seriales e insignias. Se adjuntan a esta exposición 21 fotografías del material encontrado. Copias idénticas se han hecho llegar a cada gobierno miembro de la Organización de Estados Americanos. En ellas se podrá observar no solo la cuantía del material, sino también los detalles que permitieron comprobar su origen sin lugar a dudas. Los remitentes de las armas tienen interés especial en ocultar su origen. La dictadura cubana, que controla totalitariamente su prensa y su radio, ha hecho esfuerzos constantes en los últimos días para sostener que esas armas no son cubanas. Un solo detalle olvidó esta dictadura tan verbosa: el que es técnicamente imposible borrar las marcas de fábrica de un armamento. Usted puede limar, soldar, fundir superficialmente el acero del armamento, pero la única manera de impedir que el laboratorio pueda revelar las marcas es recortar o arrancar el pedazo donde se encuentra. Señor presidente, el gobierno de Venezuela solicita que se convoque de inmediato y con carácter urgente el órgano de consulta al tenor de lo dispuesto en el artículo 6º del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Al respecto, pido a usted someta ahora a la consideración del Consejo el proyecto de resolución que hemos entregado a la Secretaría. Para terminar, señor presidente, debo manifestar que, de aprobar este Consejo la expresada solicitud, mi gobierno vería con agrado que el órgano de consulta designara, tan pronto como fuera posible, una comisión que compruebe la intervención de Cuba en Venezuela. Buenas, bienvenidos al capítulo número 12 de La Palabra Compartida. Sé que les habíamos prometido que en esta emisión no íbamos a hablar de la guerrilla, pero bueno, por problemas de logística no hemos podido todavía grabar el capítulo destinado a Historia Constitucional de Venezuela. Así que básicamente, para no tenerlos esperando mucho más tiempo, por otra oportunidad para meternos, para inmiscuirnos en esta cosa tan compleja, pero al mismo tiempo tan sugerente y tan interesante como es la historia contemporánea de Venezuela, hemos decidido seguir con el tema de la guerrilla, ¿no? El eterno tema, para ver si le damos un final a todo esto, ¿no? Sí, porque ya se nos va a aburrir la gente de tantos capítulos sobre el mismo tema, ¿no? Claro, por eso. Aunque yo pienso que este es un tema tan relevante y tan actual, Francisco, por las consecuencias directas que tuvo en el surgimiento de la dictadura venezolana, que más de uno seguramente ve o verá con buenos ojos que sigamos hablando de esto. Ahora, lo cierto es que en la emisión anterior nos habíamos quedado en el año 63, justo después de las elecciones que dieron como ganador al candidato de Acción Democrática, el doctor Raúl Leoni.
Y sabemos también que fueron unas elecciones profundamente boicoteadas por la izquierda, desde la iniciativa que se conoció como la abstención militante, hasta las amenazas directas a los votantes que se encontraban haciendo fila y esperando para ejercer el derecho al sufragio, ¿no? Igual hay una cosa curiosa que años después hubo muchos líderes políticos, entre ellos este señor Teodoro Pekov, que llegaron a decir que no apoyar electoralmente a Jovito Villalba habían cometido el peor error de Sí. su carrera, ¿no? Fíjate las palabras de Pekov y lo cito, ¿no? Ujú. URD era un partido que se había retirado del gobierno y que encarnaba una política de oposición a Betancourt. Ujú. Jovito podía aparecer así a la cabeza de un movimiento de oposición que recogiera todo lo que en ese momento fuera oposición. Lo que hubiera significado como creación de un espíritu de entusiasmo, toda la izquierda unida alrededor de Jovito. Sí, bueno, igual las elecciones se dieron, con todo y el clima político, el clima social que Ujú. estaba tan tenso, tan raro, ¿no? Pero bueno, ya para el 1 de diciembre de 1963, Venezuela tenía Ujú. nuevo presidente. Dijeran lo que dijeran, antes o después, esta gente que decidió abogar por el tema de la abstención militante. Y que por cierto, todavía lamentamos profundamente que el vencedor no haya sido el doctor Uslar Ah, Pietri, ¿no? sí, Sí. no, segurísimo. Segurísimo porque además el proyecto político del doctor Uslar, Francisco, que más adelante se consolidó en eso que fue el Frente Nacional Democrático, tenía no solo propuestas absolutamente relevantes para la época, sino también completamente vigentes hoy en día. Es más, si uno lee la tesis política expuesta muy claramente en el programa electoral de Independientes Pro Frente Nacional, que era, digamos, Ujú. la coalición de Uslar, se va a dar cuenta que eso es como estar viendo una bola de cristal, porque casi que se predecía lo que Sí, iba a pasar en Venezuela si no se hacía un cambio de rumbo inmediato. era evidente. Bueno, vamos a tener tiempo de hablar de eso y profundizarlo en otro capítulo, pero Ujú. como te decía, diciembre del 63, elecciones presidenciales, llegamos a enero con la detención de Pompeyo Márquez y de Díaz Rangel, Eleazar Díaz Rangel, Ujú. y la separación no definitiva, pero sí dialéctica, digamos, discursiva, entre la dirigencia política y la dirigencia militar, tanto del MIR como del PCB. Lo que llamaron la primera La primera tregua unilateral, sí. exactamente. Igual antes de que entremos en eso, Andrés, a mí me gustaría mencionar algunos de los acontecimientos que Ujú. tuvieron lugar a principios de ese año y que a mí me parecen relevantes para todo lo que venimos hablando, ¿no? Sí. Uno de esos, por ejemplo, fue el asalto a mano armada realizado a la señora Lourdes Blanco Cañas por parte de dos malandros subversivos, ¿no? Ujú. Mario Antonio García y Adina Bastidas, Ah, Dina Bastidas. que eran miembros de una UTC y que intentaron atracarla mientras ella cobraba la pensión para, pues, por supuesto, financiar el guerrillerismo de la izquierda. Sí. Ahora fíjate tú, seguramente tú te debes acordar perfectamente de quién es la señora Claro. Adina Bastidas, Se ¿no? fue vicepresidente de Hugo Chávez. Exactísimo. Entre el 2000 y el 2002 y también fue ministra de Producción y Comercio y directiva en el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, así premia el terrorismo, así se premia el terrorismo y la corrupción en Venezuela, ¿no? Para que tú veas, a Dina Bastidas y a Mario García los agarró, por suerte los agarró la PTJ, gracias a la colaboración de la gente, de la comunidad. Sí. Y otra cosa que pasó por esos días, en febrero del año 63, fue la adopción por parte del partido, que hasta la fecha se había autodenominado AD Oposición, Ujú. de un nombre propio, obviamente, por una cuestión electoral, no podía llamarse así eternamente. Claro. Entonces empezaron a llamarse Partido Revolucionario de Integración Nacionalista. Claro, ese es el de Raúl Ramón Jiménez. Ese mismo. Sí. Bueno, también hay que recordar que esta fue la segunda decisión de Acción Democrática en los años 60. La primera ya la conocemos, es la del MIR, ¿ok? Que ahí estaba la juventud radical del partido. La segunda es esta, de Raúl Ramón Jiménez, que funda el PRIN. Y la última la vamos a ver recién en el 68, o sea, la última de los 60, no es la última en la Sí. historia de Venezuela, con el grupo de Luis Beltrán Prieto, que es el Movimiento Electoral del Pueblo, ¿no? Eso ya es como harina de otro costal. Tú recién mencionabas, Andrés, a la coalición Pro Frente Nacional del doctor Uslar, ¿no? Ujú. Es para el 24 de febrero, esa coalición se consolida ya como un partido en pleno derecho bajo el nombre Frente del Nacional Frente Democrático, Nacional sí. Democrático. Sí, sí. Y por cierto, Ujú. estén atentos porque les vamos a dejar en la descripción del video el programa electoral del Frente Nacional Democrático para el año 68, porque está bien interesante que lo lean. Hace rato hablábamos del programa electoral del Pro Independientes, que es, digamos, la Exacto. coalición anterior. Este ya es el partido conformado, es parecido, así que van a tener una idea bastante aproximada de cómo era el pensamiento de Uslar políticamente. Exacto. Y también habría que mencionar la detención del diputado, otra vez, del diputado Simón Sáez Mérida, Mm, a quien, por cierto, ya había agarrado con las manos en la masa durante el carupanazo. Ya lo habían agarrado ya imposible haciendo de las suyas. que se quedara quieto ese Sí. hombre, muy difícil. Y es que esta es la idea
de la gente, de la cuestión de insurgir y ya. O sea, Sí. además, cubriéndose de impunidad mediante la cuestión de los fueros parlamentarios, ¿no? Oye, hablando de los fueros parlamentarios, ¿sabes qué? Qué lástima que no hicimos todavía el de historia constitucional, porque ahí se habla una cosa bien interesante sobre la constitución de 1811, la de Rossi, La de Rossi. que tiene que ver con la eliminación de los fueros particulares. De hecho, a Miranda no le gustó y por eso no quiso, o sea, firmó y puso, no estoy de acuerdo con la eliminación de los fueros. ¿Qué son los fueros? Esos son los privilegios y las exenciones jurídicas que tenían ciertos individuos por puro derecho positivo, como la nobleza, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Y eso es algo que uno puede constatar perfectamente el día de hoy, porque si hay algo bien difícil es juzgar a un político que tiene fueros, como se juzga a cualquier otro Exacto. ciudadano. Esa es una de las mayores injusticias del sistema republicano actual y que no tiene nada que ver con el republicanismo original, el del siglo XIX. Eso de cubrirse las espaldas en un fuero parlamentario es una desgracia para cualquier país. Pero bueno, no te saco de lo que venías diciendo, perdón. Ah, solo queda mencionar, o sea, solo queda mencionar eso y que en marzo Leoni toma posesión del cargo, algo que obviamente le dolió muchísimo a la izquierda insurreccional porque tenían años construyendo una matriz de opinión Ujú. en donde el enemigo fundamental era Rómulo Betancourt. Sí. Es más, aquí hay una movida muy inteligente por parte de Betancourt al no postularse nuevamente como candidato. Ujú, Y ahí hay todo un debate ujú. bien interesante porque quienes plantean que lo hizo por vocación democrática y no sé qué más, y Ujú. indudablemente yo pienso, y lo digo totalmente personal, que fue Ujú. por puros pragmatismo. Sí. Porque entendió perfectamente cuáles eran las matrices que se estaban generando desde la izquierda. Ajá, pero ya va. Porque él no quería a Leónico como candidato. O sea, Paz Galarraga y otro grupo de Acción Democrática tuvo que hacer lobby para poder ponerlo a él como candidato, a Leoni. Y esa es una historia que nosotros tenemos que discutir cuando hagamos, no sé, un podcast de Acción Democrática, ponte, ¿no? Bien largo va a ser ese Sí. podcast. Yo creo que va a ser como el de la guerrilla. Sí, largo. 10 podcasts de Acción Democrática. Pero ajá, tú mencionabas este tema de los arrestos a líderes políticos. Bueno, justamente a Teodoro lo vuelven a meter preso porque él cae en una delación de un campesino que después los guerrilleros fusilaron. Y lo envían junto con Sáenz Mérida al cuartel San Carlos. ¿Tú te acuerdas que habíamos contado aquel escape monumental de película, Sí. que se tomó no sé cuántos litros de sangre humana y toda esa cuestión? Bueno, en junio va preso otra vez. Y es en San Carlos donde yo sí creo se empieza a reflexionar de una manera un poco más lógica sobre el papel que se estaba jugando en ese momento. Fíjate que este es el punto en el cual se habla de la primera tregua unilateral de la FARC, como tú dijiste hace un rato. Y por lo mismo, Domingo Alberto Rangel, que era el líder indiscutible del MIR, y que además estaba preso por la cuestión del encanto, elabora un documento donde sentencia a la insurrección armada, diciendo que había que volver a la legalidad. Y cito, con el fin de restablecer la conexión orgánica con el país. Pero ¿qué pasa? Esto lo dicen los parlamentarios del MIR, la dirigencia política. La dirigencia militar dice otra cosa. La dirigencia militar dice, no, la lucha continúa, solo que en vez de utilizar el foquismo de Fidel y del Che, vamos a pasar a la lucha prolongada, o sea, al maoísmo, exactamente. Y de tal magnitud fue la cuestión, que Domingo Alberto Rangel, secretario general del MIR, terminó fuera, le dieron una patada. Sabes que justamente a raíz de esa idea de continuar Sí. la lucha armada que tú mencionabas recién, Américo Martín, que era del MIR, Sí, se fue para La Habana a entrevistarse con Fidel y eso lo Ujú. cuenta Héctor Pérez Marcano. sí. Y lo que dice es que Martín quiso convencer a Fidel que le diera un trato preferencial al MIR sobre el PCB, es Sí. decir, que la plata fuera para los miristas y no para los comunistas del PCB. Sí, Fidel le dividió la plata, ¿eh? Ajá, bueno, 60% iba para el Partido Y 40 Comunista para el- sí, y, 40 para el y 40 para el MIR. Pero ¿qué te dice todo esto? Ya entre los partidos insurgentes se estaban pisando la cola. Ujú. No confiaban ni en el método, ni en los objetivos, ni en nada. Bueno, esa es la historia de la izquierda, ¿no? Divisiones, rupturas, luchas intestinas, o sea, siempre ha sido... Evidentemente. Sí, así es, sí. Y por cierto que esta cuestión de la lucha prolongada también la toma el PCB. O sea, el ala más radical del PCB, que eran Teodoro y García Ponce y Pompeyo también. En lo que fue el cuarto plenario del partido, ¿no? Sí, o sea, esto es en abril del 64. Y ahora fíjate tú, Mm. todas las estrategias por las que esta gente pasó en 4 años. O sea, primero, guerrilla urbana, revueltas callejeras, los UTC y todo eso, o sea, al más puro estilo bolchevique. Después, la victoria rápida, que era esa idea utópica que tenían de tumbar a Betancourt de un golpe, de un zarpazo, o sea, mezclando terrorismo con golpes militares, con anarquía urbana. Sí. Después el boicot a las elecciones, la abstención militante. Y después la guerra prolongada y rural del maoísmo.
O sea, vivían pasando de una cosa para la otra. ¿Y sabes cómo hacían además los guerrilleros para ir a Cuba a recibir indicaciones y entrenamiento táctico, Andrés? Se anotaban en unos congresos de solidaridad intelectual, ¿no? Ellos entraban en las escuelas de cuadros y en los campamentos de preparación militar de No, tanta gente. y me imagino también que el gobierno le empezó a parecer rara la cosa, ¿no? Tanta gente, ese sentido yéndose a Cuba para volverse más solidario. Sí, la cantidad de los solidarios intelectuales. Es más, en un momento salió el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, el señor Stewart, a realizar un reclamo ante la Cámara de Representantes de su país. Sí. Y en esas declaraciones el tipo decía, por ejemplo, que el apoyo financiero cubano a la insurgencia venezolana entraba al país gracias a los parlamentarios de la izquierda que viajaban a La Habana. Y como tenían pasaporte diplomático, pues ni les revisaban las maletas, ahí ¿no? está otra vez el problema de esas exenciones jurídicas, esos fueros que le hacen a los políticos. Exacto. Y es una declaración del embajador que está disponible en un documento que se llama Subversión Castrocomunista en el hemisferio occidental. O sea, y se las vamos a dejar en la descripción del video por si les interesa. Les vamos a dejar ese y otro que se llama Actividades Subversivas Cubanas en Latinoamérica. Ojo, los dos están en inglés, así que están avisados. Y bueno, el que acabo de nombrar figura directamente en la página de los archivos desclasificados de la CIA. Una joya esto. Pero a mí me gustaría, por cierto, para entrar en el tema que vamos a tratar ahora, que es la conformación del gobierno de amplia base, o ancha base, como le quieran decir, mencionar a 3 excelentísimos venezolanos, que más adelante van a tener su propio capítulo segurísimo, porque se lo merecen, sinceramente. Esos venezolanos son Alirio Ugarte Pelayo, Isaac J. Pardo y el doctor Manuel Egaña. 3 líderes políticos de la muy poco desarrollada derecha venezolana, o muy poco conocida derecha venezolana, porque en su momento existió. En el caso de Alirio, es un hombre que venía del medinismo, fue gobernador del estado Monagas con Carlos Delgado Chalbó, y que llegó a tener un papel muy importante entre las filas de URD. Él fue el secretario de Doctrina y líder del ala conservadora del partido junto con María Briceño Gorri. En el caso de Isaac J. Pardo, nada más y nada menos que el fundador original de URD. Él, no Jovito Villalba. Y un tipo curioso porque además fue uno de los firmantes del Plan de Barranquilla, pero que, bueno, a medida que iba pasando el tiempo tuvo como una vuelta, ¿no? Ideológica. Sí, hay gente que cambia. Claro, y esa es la razón por la cual en el 58 él se va del partido y crea otro movimiento llamado Integración Republicana. El tercer personaje, Manuel Egaña, era un prohombre. Era un tipo, mira, alumno de Esteban Gil Borges y Pedro Itriego Chacín. Amigo personal, pero amiguísimo íntimo de Alberto Adriani. Ministro de Fomento de López Contreras. Ministro de Fomento de Carlos Delgado Chalbó. Fundador del Banco Central. Artífice, Francisco, de la ley más notable que ha tenido Venezuela en materia de hidrocarburos en su historia, que es la ley de 1943. La mente maestra es Manuel Egaña. Un rolo de currículum. Exactamente. No puede haber un currículum mejor para nadie. O sea, es una cosa excelente. ¿Y por qué les estamos contando todo esto? Bueno, en primer lugar, para que conozcan e investiguen estos personajes que han sido injustamente olvidados por la perversa, vagabunda casta política que hemos tenido en Venezuela a lo largo de mucho tiempo. A propósito. A propósito, sí. Eliminados, no olvidados. Y en segundo lugar, porque los 3 tuvieron un papel muy importante durante toda esta década. Fíjense que Isaac J. Pardo fue la autoridad máxima del Consejo Supremo Electoral en las elecciones del 63. Además colaboró con Betancourt cuando URD se fue del Pacto Punto Fijo y eso. Alirio fue presidente de la Cámara de Diputados cuando URD se divide entre los que querían formar parte del gobierno de amplia base, lo que propuso Leoni, y los que no. Efectivamente. Y ahí es cuando se da la segunda decisión de URD. La primera, como bien mencionaste, es la de Isaac J. Pardo en el 58. Y la segunda es en el 64. Cuando salen Luis Miquelena, José Vicente Rangel, José Herrera Oropesa, para formar el tema de Vanguardia Popular Nacionalista, que es un partido completamente comunista y que tenía una gran cercanía con el MIR y con el PCB. Es más, como el MIR y el PSV estaban proscritos, el VPN de José Vicente Rangel les hacía la de la vocería política. La vocería. Ellos tenían una publicación llamada Clarín, y allí escribían editoriales a favor de toda esta gente. Incluso llegaron a publicar escritos de puño y letra de varios de los insurrectos. Así es. Tú también mencionabas esto del gobierno de amplia base, y eso es importante ahondarlo porque fue una estrategia bien interesante por parte de Leoni para mantener la estabilidad política del país. Y que tuvo además la buena suerte de que la parte más radical de URD se separó en ese momento y los que quedaban, que eran hombres tan nobles como el señor Alirio Ugarte Pelayo, accedieron a formar parte del gobierno. De hecho, a URD le otorgaron las carteras ministeriales de Trabajo, Fomento, Sanidad y Asistencia Social. Y ahí es donde yo quería mencionar lo de Manuel Egaña, que fue el que me faltó.
porque él vuelve a ser otra vez ministro de Fomento. Tercera vez, imagínate, Sí. con Leoni, ¿no? Y para los que saben cómo funciona la política, por lo menos en Venezuela, está muy claro que carteras como Fomento o Trabajo no son una cosa menor ni de poca importancia, porque ahí se manejan los más grandes presupuestos. Hace falta tener una confianza muy grande Sí. en el otro para delegar. Es el Ministerio de la Plata. El Ministerio de los Contratos, Sí. claro. Entonces, eso hay que reconocérselo a Leoni y, por supuesto, el hecho de haber llamado al doctor Uslar para que también formara parte, junto con su partido, el FND, de la coalición de amplia base. Ya cualquiera va a pensar que tenemos un corazoncito No, de no, primero para nada. muertos que bañado en Sí, sangre. hombre, exacto. No, lo que pasa es que hay que saber diferenciar a un tipo como Leoni de un tipo como Henry Ramos Ayú, por ejemplo. Sí. O al mismo Lucinchi. Por favor. Porque un gobierno de Lucinchi, que se jactaba de ser el gobierno más adeco de los gobiernos adecos, Para mí sí. sí, sí, ¿no? El más adecuado. Sí, sí. El gobierno blanco jamás hubiera pactado o realizado una coalición política que buscara la estabilidad de Venezuela. Y lo digo siendo yo un convencido medinista, porque yo me considero medinista. Y habiendo sido Raúl Leoni, el ministro de Trabajo de la Junta Revolucionaria que lo tumbó en el 45. O sea, eso es obvio. Pero las cosas hay que contarlas como son. O sea, esa es la tarea del investigador, ¿no? Lo demás es, Sí. es propaganda. También hay que recordar, Andrés, que Copey no quiso Ah, formar no quiso. parte de la coalición Así y es. pasó a la oposición activa desde el inicio. Ujú. Sobre todo porque Copey venía de todo aquel tema, el drama de la guanábana, ¿no? Cuando coincidieron con Betancourt y entonces les decían que eran verdes por fuera, pero blancos por dentro. Y bien adecos. Bien adecos por dentro. Sí. Entonces, mira, yo quisiera que fuéramos ahora al núcleo del asunto, Está bien, que está es el avance o la consolidación, como tú quieras decirle, de los frentes guerrilleros del 64. Ujú. Uno que, por ejemplo, se reorganiza es el Simón Bolívar, Sí. que se manejaba entre Lara y Ese Portuguesa. es el de Regimiro. Exacto. Pero también se crea uno nuevo, que es el Manuel Ponte Rodríguez, en el estado Monagas, dirigido por el señor Alfredo Alfredo Maneiro. Y al mismo tiempo el gobierno, que no tenía un pelo de tontos, venía enviando funcionarios de la DIGEPOL y de la PTJ a cursos especiales para la lucha contra insurgente y antisubversiva que fueron dictados en los Estados Unidos. Claro, la Escuela de las Américas. La famosa Escuela de las Ujú. Américas. Tipos que además entendieron que no estaban capacitados para el tipo de violencia que se estaba gestando en el país y que había que formarse tácticamente, por Sí. decirlo de alguna manera, de una forma muy distinta. ¿Y en qué deriva esto? Bueno, por ejemplo, en la consolidación del grupo de los cazadores, que Ujú. ya lo habíamos mencionado antes, que eran militares de élite, Andrés, o sea, Ujú. especialistas en operaciones de contrainsurgencia y en el combate en territorio difícil, o sea, serranía, selva, Sí. los lugares apartados Sí. donde se encontraban los núcleos guerrilleros. El Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, predecesor de la inteligencia militar en Venezuela, fue quien resguardó o quien tuvo en su poder los archivos de la Seguridad Nacional, antiguo órgano de seguridad de Marcos Pérez Jiménez. Gran parte de esos archivos fueron quemados y otra gran parte fueron a parar en el cuerpo del CIFA. El CIFA fue el cuerpo de seguridad e inteligencia que daba soporte a la inteligencia en ese momento anticomunista que se manejaba en Norteamérica y hacia Centro y Suramérica. El único organismo de real confianza que había en ese momento sobre inteligencia en Suramérica era el CIFA, ya que Venezuela había acompañado y había apoyado a el grupo de países aliados en la Segunda Guerra Mundial. Esto efectuó contactos a niveles de inteligencia que hicieron las bases de confianza para que el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas fuera un servicio central coordinador entre las policías y las Fuerzas Armadas, no solo de Venezuela, sino de Centro y Suramérica. Por lo cual los Estados Unidos inmediatamente ponen en confianza de este órgano de inteligencia todo lo que era el manejo de la inteligencia de Suramérica y el Caribe. Las acusaciones contra el CIFA vienen años posteriores con la entrada a Venezuela de la ultraizquierda en manos de Hugo Rafael Chávez Frías. Estas acusaciones están basadas simplemente por las operaciones militares dadas por el batallón de cazadores y los teatros de operaciones establecidos por las Fuerzas Armadas
de militares entrenados en el extranjero, militares venezolanos. La pacificación fue para las Fuerzas Armadas y para los miembros del CIFA y para la inteligencia una real incomodidad y malestar, ya que muchos de los pacificados no pagaron por los delitos cometidos que sobrepasaron las acciones de tipo militar. Mira, yo el otro día hablaba con Martín Márquez, hijo de Martín Márquez Áñez, director del CIFE, me contaba que en estos 20 años se eliminó de los libros de historia de Venezuela lo que representó el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas. Sí. El director del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas fue el general Martín Márquez Áñez. Para mí, la mente maestra detrás de la lucha contra la insurgencia guerrillera de izquierda. Un duro, un duro. Porque todos recuerdan a Carlos Andrés, el ministro policía, ¿no? Le decía. Pero nadie recuerda a Martín Márquez Áñez. Un tipo que previó eventos tan trascendentales como el atentado de Rómulo Betancourt, que pudo terminar de manera muy distinta. O la invasión cubana a Machurucuto. Eso lo previó Martín Márquez Áñez. Un tipo que además, por cierto, esto es interesante, era primo hermano de Argimiro Gabaldón, imagínate. Para que veas cómo funcionan las cosas en Venezuela, Las ¿no? castas en Venezuela. Sí, sí, bueno, Alirio Ugarte Pelayo era hermanastro de Argimiro Gabaldón. Sí, sí. Pero era un tipo de una integridad tal para cumplir con su labor que no dejó que los lazos familiares estuvieran por encima de lo que es correcto ante la ley. Esa fue la prerrogativa principal del CIFA mientras él estuvo a cargo, durante todo el periodo de Betancourt y también durante todo el periodo de Leoni. Eso lo menciono porque en el mes de julio del 64, gracias a las tareas de inteligencia por parte de agentes del CIFA, se bombardearon los núcleos guerrilleros del Cerro El Bachiller y se abatió a dos insurgentes, Trino Barrios y Víctor Soto Rojas. Claro, ese apellido me suena, ¿no? Ese no es familiar de Fernandito Soto Ese es Rojas. claro, ese es el hermano. Bueno, Que también fue guerrillero, ojo, porque Fernando Soto Rojas fue de los que desembarcaron en Machurucuto. los malandros. Sí, y después se salió con Hugo Chávez. Hoy Víctor Soto Rojas, está vivo, como tú sabes. Perdón, Víctor Soto Rojas murió. Bueno, sí. Es un mártir de la Revolución Bolivariana. Yo tengo por acá, Andrés, y perdona que te cambie el tema, algo que está bien interesante, que es un comunicado de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, que se publica el 30 de junio del año 64 Ujú, en el diario Pueblo y Revolución. Se titula Ética de los Revolucionarios y cito. ujú. Defensa del pueblo significa estar hermanado en sus necesidades y aspiraciones, la defensa de sus derechos, no atropellar jamás al pueblo y no permitir que otros lo hagan, proteger sus propiedades y proteger sus armas. Qué curioso, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que narra, por ejemplo. Uno de los guerrilleros más conocidos, que era elegido Civada, el comandante famoso Magoya. comandante Magoya. ¿Qué decía Magoya? Bueno, que por ejemplo a los campesinos que vivían en los caseríos cercanos a donde ellos tenían los núcleos guerrilleros, había que vigilarlos muy de cerca porque no tenían conciencia de clase. Ah, Imagínate esto, ajá. o sea, había que amedrentarlos diciéndoles simple y llanamente que si alguno denunciaba o que si alguno delataba, lo iban a fusilar. Sí. Imagínate el comportamiento de esta gente. Y la cantidad de fusilamientos de campesinos, Andrés, que en su momento, porque fue perfectamente documentada, hoy fue borrada de la faz de la tierra y de la historia por esta gente que tenemos gobernando. Sí. Mira, por lo menos hay que agradecer a este tipo Magoya. Realmente estaba comprometido con lo que creía, porque por lo menos así fue capaz de admitir todas las barbaridades que Sí. cometieron sin tener ningún tipo de Claro. remordimiento. Fíjate tú esto que voy a citar de sus propias palabras frente al profesor Blanco Muñoz. Sí. Cito, a veces tú pasabas por un caserío donde no conocías a nadie y tenías que pasar por emergencia y tú les decías, nosotros somos tal y tal. Si te pones a hablar tonterías, váyase comprando su cajón y su velita. Pero cuando ya la gente no entendía, había que actuar. En el caso de Falcón, no fusilamos mucha gente. No fusilamos No mucha mucha gente. un poquito nada más. Un poquito nada más. Sí. Pero sobre la persona que se declaraba agente enemigo, teníamos que actuar. No había más remedio. Había que escarmentar. Ujú. Porque si tú dejabas que todo el mundo se pusiera a hablar tonterías, te jodías. Tenías que imponer un respeto. ¿Cómo te quedó el ojo? Yo me recuerdo que del camino, cuando íbamos en camino ya sería como las 6 de la tarde, ¿no? Rompí mi partida de cimiento y dije, no bajo más hasta que no triunfemos. Esa mentalidad, pues, ¿no? Yo no sabía cuál camorrón donde me iba a meter, pues, ¿no? No tenía, todavía no sabía nada, pero lo que sí tenía conciencia de clase, sí. ¿Entiendes? Llegamos a un campamento central que tenía los guerrilleros en Iracara adentro, pues, ¿no? Campamento de Iracara. Ahí en ese campamento lo conseguimos a Conchita, a Trinulvina,
a la Negra Aurora, a Douglas Bravo, y ahí había una escuela, pues, ¿no? Ahí toda la gente que se incorporaba pasaba por una escuela de 3 meses, eran de estudio, pues, de estudio de formación política, ¿no? A nosotros, más que todo, con libros de Mao Zedong sobre la guerra de guerrilla, sobre tácticas de guerrilla, ¿entiendes? Y también sobre la cuestión política y del Che. El último que bajé, ¿no? Así de la montaña, por ahí a dar vuelta prácticamente, a esconderme dentro de las bases de la ciudad, fui yo, pues. Ah, no, pero los tipos eran unos santos, ¿no? No, Como decía, no atropellar jamás al pueblo, pero sí ametrallarlo, ¿no? Sí, básicamente, Ese era el básicamente. manual. Me parece que eso es lo que tendría que decir ese documento. Te mato porque te ética, quiero. Porque te quiero. Exactamente. Ética de los revolucionarios. Pero fíjate, Francisco, tú acabas de mencionar algo muy importante, que es ese tema de la justicia revolucionaria, ¿no? Que aplicaban los guerrilleros sobre los campesinos. Y acá esto se conecta con lo que yo mencionaba sobre el CIFA, porque resulta y acontece que uno de los principales mecanismos de lucha contra insurgente que llegó a tener ese organismo fue la delación. Y la mayoría de las veces, ni siquiera por parte de los campesinos, sino de los mismos guerrilleros. Sí. Ahí está lo que contaba Luis Correa, el comandante Correa, cuando decía que la delación fue el resultado obvio de la derrota política del movimiento subversivo. Ya en 1964, cuando el MIR y el PCB tienen a sus principales dirigentes políticos presos, la delación se convierte en una práctica recurrente. Entonces está, por ejemplo, el caso de Demetrio Bastidas, que terminó delatando a 97 personas, 97. Y Bastidas era un hombre que tenía una posición elevada dentro de la guerrilla, o sea, no era cualquier loquito. Sí. Está también la delación del señor Fradique o la de José Melitón Puerto, las que era el jefe de este destacamento Livia Goberner, que ya lo mencionamos una vez. Y con ellos, reitero, lo que sucedía usualmente era que los fusilaban, obviamente, por sapos, como decía Magoya, ¿no? Así se manejaba la guerrilla en Venezuela. En palabras ya dijimos de Elegido Civada, Luis Correa y Lubén Pekov. Ahora fíjate. En el mes de octubre del 64 ocurre otro caso de secuestro muy famoso, que es el del coronel Michael Smolin, que era el segundo jefe de la misión aérea de los Estados Unidos en Venezuela. Ya habíamos hablado del caso de Di Stéfano, que también fue muy notorio y qué sé yo. Y lo secuestran para usarlo como moneda de cambio porque se empezó a exigir la libertad, la liberación de Nguyen Van Troy, que era un guerrillero del Viet Cong. En ese momento está la guerra de Vietnam, que había sido capturado por los vietnamitas del sur en Saigón. Esa operación la dirige Carlos Argenis Martínez, miembro de la unidad táctica de combate Iván Barreto Miliani. O sea, era una operación internacional de amedrentamiento, ¿no? Sí. El secuestro de un hombre decente como Michael Smolin, que había sido piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Alemania, para exigir la liberación de un terrorista como Van Troy. Igual el tiro le salió por la culata, bueno, como sí, siempre. Sí, Porque después de 3 días tuvieron que soltar a Smolin y 3 días después ejecutaron a Van Troy. sí, así es. Ahora, igual no te parece bien interesante que este tipo de acciones se plasmaran con tanta naturalidad en los medios impresos que tenía la guerrilla. O sea, claramente que todo cuerpo terrorista tiene que reivindicar sus acciones, ¿no? Porque si no, no lo conoce nadie. Pero fíjate, por ejemplo, lo que escribían, obviamente con seudónimos. El caso de Teodoro era Teodulo Perdomo. En el caso del secuestro de Smolin, lo que ellos llegaron a publicar en Pueblo y Revolución. Dice: el teniente coronel Michael Smolin, segundo jefe de la misión norteamericana en Caracas, fue secuestrado ayer en horas de la mañana en Colinas de Bellomonte por combatientes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional pertenecientes a la brigada número 1 Wilfrido Maña del Distrito Militar número 1. Wilfrido Maña, ese no es el guerrillero que luchó Ajá, contra Pérez sí, Jiménez. ese es el que ingresó a la guerrilla de Acción Democrática, que cayó, por cierto, por una delación también. Hoy en día, bueno, el tipo es un mártir de la izquierda comunista en Venezuela, por si no te acordabas. Hoy en día y en los años 60 también. No, claro. Pero bueno, volviendo al señor Smolin. Imagínate el pánico que generó que secuestraran un agregado militar norteamericano. Que la DIGEPOL y la PTJ empezaron a aplicar lo que se conoce como pesca de arrastre. O sea, empezaron a llenar todo lo que se les ocurrió, a meter preso a todo el mundo que pudiera ser sospechoso en lo más mínimo. Más de 100 allanamientos. 15.000 arrestos en la primera noche de un secuestro que duró 3 días. Pero imagínate, se movilizaron 1.500 funcionarios policiales. Ajá, 1.500, ese es el número. Pero bueno, entre la presión, entre las delaciones, ahí está el caso de Melitón Puerto, la fue ahí, con lo de Smolin, que lo habíamos mencionado, se cayó la cosa. Y fíjate que Smolin lo tuvieron retenido en la casa del pintor Ángel Luque, un tipo que era artista cinético, famosísimo, que después se fue a París a trabajar con Jesús Soto y toda esta gente. Una locura, chico. Aquí tú te das cuenta
de cómo la intelectualidad y los artistas de izquierda no solo apoyaron, sino que fueron cómplices de esta cuestión. Eso es una vagabundería. Toda la vida, eso ha sido así toda la vida. Y después sacaron una película, la de Román Chalbot, Crónica de un subversivo latinoamericano. Sí, yo la vi. Sí, igual la película, por lo menos es interesante de ver porque es más como una narración de hechos que una defensa ideológica, aunque se le nota su cariñito a la cuestión. Por ¿no? eso votaron a los poetas de la República. Sí. Se reunió el buró. Ya no hay tregua. Vamos otra vez. Y duro. ¿Acompaña a alguien a la puerta, una mujer o carrichitos? No. ¿Te costó trabajo entrar? Me le metí facilito. El coronel estaba jugando con sus hijos. ¿Estaba desarmado? Sí. Pedro, acuartelas a la gente la noche del 9. Marta, chequeas al chofer. Miguel Ángel, garantiza los carros. Ya tenemos uno. A partir de hoy, todo el mundo se reporta cada 24 horas. Después llega la revolución y te nombran agregado cultural en Bulgaria. Eso sí que es estar en la retaguardia. ¿Dónde vas? Juan Carlos, ¿qué está pasando? Un día te digo. Que no pase nada. Lo que va a pasar es que nos lo vamos a llevar. Tapen los ojos. Dile que está en manos del Movimiento Armado de Liberación. Pedimos la suspensión del fusilamiento de Guggen Van Troy. Yo no sugiero un allanamiento masivo, pero si allanamos manzana por manzana, ellos se van a asustar. Policía del Estado. Yo no sé por qué ustedes hacen esto. ¿Por qué no se van a Rusia o a China? ¿Tú qué piensas? Yo creo que lo mejor es que saques al gringo lo más pronto posible de ahí. Y eso que el guión precisamente es de Luis Correa, el comandante Correa. Pero igual, la película es de los años 70, eso es después de la pacificación. Ahora, después del secuestro de Smoulen, todavía en el 64, pasan varias cosas. La primera es la muerte de Argimiro Gabaldón. Ya para esta época, y es más, ya para la época del secuestro de Smoulen, terminó todo el asunto de la tregua unilateral, que fueron como 9 meses, en que la guerrilla dijo, bueno, no vamos a hacer nada. Se hicieron cosas, obviamente. Y los enfrentamientos se reanudan, o sea, se exacerba la violencia, porque hay una división muy grande, esto ya lo dijimos, entre la dirigencia política, que estaba casi toda presa en San Carlos, y la dirigencia militar, que estaba organizada y consolidando los núcleos guerrilleros. El caso de Argimiro llama la atención más por lo que no pasó, o sea, por lo que es fantasía, que por lo que sí pasó. Fíjate que ni siquiera en su momento sus mismos compañeros pusieron en duda la tesis del accidente. Eso es ahora que dicen que lo mataron. Porque fue un accidente. Su propio lugarteniente, el señor Jesús Chucho Betancourt Torres, le pegó un tiro. Con la consecuencia inevitable de que Argimiro se desangró en un centro de salud del Tocuyo en el estado Lara, con 45 años. Y yo creo sinceramente que Argimiro Gabaldón es el único guerrillero venezolano que realmente tenía convicciones y no solamente ambiciones. Sí. Y eso hay que respetárselo. Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que los restos de Argimiro Gabaldón reposen en el Panteón Nacional junto con los de Fabricio Ojeda. Me da dolor de cabeza nada más pensar eso. Exactamente. Porque ellos no hicieron nada por el engrandecimiento de Venezuela, más allá de sostener unos ideales y levantarse violentamente en contra de las instituciones. Entonces, no. Es demasiado, es mucho lo que hay que corregir en el país, Francisco, porque estos vagabundos, estos resentidos que gobiernan, lo que hicieron fue moldear todo a su imagen y semejanza. Yo creo además, Andrés, que la muerte de Argimiro generó algunas reacciones, ¿no? Por parte del gobierno. Primero, porque no podemos olvidar que él era el hijo del general Gabaldón. Claro. ¿Sí? Y el hermano de Joaquín Gabaldón Márquez, que era un hombre muy cercano a Rómulo Betancourt y a Jovito Villalba. Claro. Y segundo, porque era medio hermano de Alirio Ugarte Pelayo. Sí. La reacción más importante la toma el mismo Leoni a la semana de la muerte de Argimiro. O sea, el indulto. El indulto a los 234 prisioneros, la mitad de ellos todavía siendo procesados por la justicia militar. ¿Y por qué por la justicia militar? Pues porque eran militares. Sí. O sea, no podemos olvidar que hubo muchísimas deserciones de las Fuerzas Armadas que pasaron a ser tropa y hasta comandantes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Moncada Vidal, por ejemplo. Exacto. Ya para el 65 continúan los actos vandálicos. Hay uno muy importante el 31 de marzo, que es cuando un grupo de guerrilleros asaltan un preescolar en Caracas, hieren a un pediatra y se roban 7.000 bolívares, ¿no? Después inician una serie de disturbios en la Plaza de la Concordia y la cosa termina con un muerto y 12 heridos. Es que ni los preescolares, chicos. Preescolar, no puede ser. Bueno, no respetaban absolutamente nada. Ya después del 24 de mayo aparecen muertos 2 campesinos que habían sido fusilados por la guerrilla, ¿no? Eran sindicalistas del Sindicato Agrícola de Buenos Aires, en el estado Miranda. Obviamente el país se molesta aún más con los métodos terroristas de la insurgencia de izquierda. Después, en julio, vuelan también unos oleoductos en Cantaura y en Barcelona. O sea, de todo. Estos tipos hicieron lo que les dio la gana. Sí, eso sigue y sigue y sigue.
sacudir la tutela del tío Sam. Es aquí la tarea de las FALN. Cumpliré con valor y decisión, porque es el enemigo de nuestra liberación. Pelearé en el monte y la ciudad hasta ver que la patria es mía ya. Es la ley del comando popular hacer de Venezuela una auténtica verdad. Imperialismo criminal, azote de la humanidad, con tus marines me veré y a Rockefeller lanzaré. Contra el tirano explotador levanto el puño, sí señor, lo dije y lo repetiré, no quiero gringos como usted. Yo soy un guerrillero que tiene por bandera hacer la patria libre o morir por Venezuela. Yo soy un guerrillero que tiene por bandera hacer la patria libre o morir por Venezuela. Pero antes de que lleguemos al mes de julio, yo quiero mencionar rapidito algo muy importante que pasa en el mes de abril, que es la consolidación de esa línea que de todos modos no tuvo mucho sentido. Ojo, estamos en el año 65. Sí. Que es la de la paz democrática, ¿no? Que es la continuación de lo que fue la tregua unilateral o el espíritu de esa supuesta tregua. Sí. Y claramente es el antecedente del repliegue y la pacificación y qué sé yo. Pero fíjate tú qué insolencia la de estos tipos, que Guillermo García Ponce decía que era necesario que se diera una paz razonable, aceptable, con unas condiciones impuestas por el gobierno que fueran aceptables, reitero, por parte de la guerrilla. O sea, un indulto. Claro. Hace como que no pasó nada. Sí, sí. Nosotros nos levantamos en armas, causamos millones de dólares en destrozos, asesinamos, secuestramos, violamos a cientos de personas inocentes, muchísimos civiles, y después nos arreglamos con el gobierno y acá no ha pasado nada. Que fue lo que terminó pasando con el señor Rafael Caldera. Claro. Ya después vamos a hablar de nuestra postura con respecto a la susodicha pacificación, porque por muchos años cualquiera que se manifestara en contra de eso era un radical. Sí. Como una persona que pensaba en el exterminio y no en la concordia. Ay, eso me suena tan familiar. Bueno, estás viendo. Ahí tenemos la concordia hecha carne, ¿no? La de Chávez, la de José Vicente, la de los hermanos Rodríguez. Ahí están los resultados de la pacificación. Pero en fin, la paz democrática, esto sucede en el 7º pleno del Partido Comunista de Venezuela y se plantea, cito, lo siguiente. El PCV, después de un análisis de la realidad actual, llegó a la conclusión de la necesidad de un gobierno que aplique un programa de paz democrática como anhelo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Ellos hablan por todos, obviamente. En aras de ahorrarle sacrificios a nuestro pueblo, el PCV llama a todos los venezolanos, civiles y militares de la oposición, y aún de sectores del gobierno, a hacer realidad esta aspiración de paz que Venezuela entera reclama como patria de todos, y no como un feudo millonario de unos pocos al servicio de intereses extranjeros. Es la misma retórica de siempre. Ajá. Pero la cuestión es que escribieron esto, y al mismo tiempo defendieron la vigencia de la lucha armada. Esta es una de las razones por las cuales este periodo es tan difícil de estudiar también, porque estos personajes no tenían la más mínima idea de qué estaban haciendo. No sabían para dónde ir, de qué iba a suceder el día después si iban a conquistar el poder. ¿Qué iban a hacer? Atar a los caballos a las puertas de Miraflores, como decía Regimiro. Y entonces, no tenían idea. Eso era aventurerismo, eso era idealismo utópico. Entonces, por un lado, hablaban de paz, pero por el otro lado corroboraban la importancia de mantener los núcleos guerrilleros. Entonces explícame tú eso. No se le puede dar muchas vueltas tampoco, porque fíjate lo que pasó con las benditas cartas de San Carlos. Claro, salieron 2. O sea, esas mismas, una escrita por el grupo de los Machados, o sea, Eduardo y Gustavo junto con García Ponce. Sí. Y otra que redactaron Teodoro, Pompeyo Márquez y Freddy Muñoz. Pero los dos decían más o menos lo mismo, Andrés. Que la derrota ya se había ido. La única diferencia es que la primera carta hablaba de una derrota política y militar, y la segunda de una derrota solamente política. O sea, el grupito de Teodoro estaba de acuerdo en el cese de la guerra que era temporal, ¿no? Sí. Ahora fíjate tú, cómo mientras pasa todo esto, un tipo como Douglas Bravo está hablando de una cosa completamente distinta. Porque él empieza a hablar de una marcha de la victoria, de no capitular ante el enemigo y un montón de cosas de esas que se están acostumbrados. Oye, acuérdate que él convocó una reunión más o menos por esa misma época, creo que también en noviembre del 65, donde rompe con la línea de la paz democrática que el PCV había establecido en abril. O sea, él forma su fracción, ¿no? Su gente dentro del Partido Comunista para que lo siga. Porque si algo ha sido toda la vida este hombre es un caudillo. O tiene mentalidad de caudillo. Sí. ¿Okay? Y después de esto nombran a Fabricio Ojeda, presidente de la FAN-FLN, a Américo Martín, secretario general, y a Douglas Bravo, primer comandante. Y su lugarteniente era Luben Pekov. Ya con eso le pasan el trapo a la dirigencia presa en San Carlos. O sea, le dan un golpe. Para entenderlo más claramente, ¿no? Sí. Pero resulta que todo esto tiene una razón de ser.
Y esa razón de ser es que Douglas Bravo, junto con Ali Rodríguez Araque, eran el eco de Fidel Castro. Sí. O sea, Fidel Castro hablaba y ellos repetían como lorito. No había gente más cercana a ese hombre que el dúo dinámico de Rodríguez Araque y Douglas Bravo. Con la excepción quizás de lo que llamaban la comandancia del MIR, que son Américo Martín, Pérez Marcano y Moisés Moleiro. Los malandros. Exactamente. Entonces, claramente a Fidel no le convenía ni le gustaba para nada todo este asunto de la paz democrática, el repliegue y todo eso que estaban planteando los líderes principales del PCB. Y con eso es que le da el espaldarazo a Douglas Bravo. Teodoro Pecó, Freddy Muñoz, Pompeyo Márquez, Eloy Torres, Germán Lairet y Caraquito Urbina firman mi expulsión del Partido Comunista y dicen así textualmente que yo no puedo hacer revolución contra el Partido Comunista, jamás en la vida, y que por eso me expulsan del Partido Comunista. Después los expulsan a ellos y ellos se salieron de la revolución y yo sigo aquí en la revolución. O sea, el 65 es el año de la ruptura definitiva de los distintos frentes del Partido Sí, Comunista. claro, exactamente. Bueno, después el año siguiente viene la expulsión de Andrés Pasquier y del mismo Douglas Bravo y qué sé yo. Claro, pero en ese punto ya estaba decidido el repliegue del Partido Comunista Ujú. por lo de la muerte de Alberto Lovera a Lovera, manos de la DIGEPOL. Y acuérdate, Sí. obviamente también por lo del Lo de- Garabato, Ajá. la fábrica de armas clandestina que les tumbó el CIFA. No, lo del garabato es una loquera. Sí. Es un sinsentido, porque ahí se reveló que gente muy respetable, gente increíblemente bien formada, talentosa, estaba metida en la guerrilla. Ahí está el caso del decano de la Facultad de Ciencias de la Central, imagínate, el doctor José Vicente Escorza, que después también fue decano de tu alma mater, de la ULA. Qué horror. Dedicadísimo a fabricar explosivos y armas químicas. Cómplice en el asesinato de 2 guardias nacionales. Y 2 años después, suelto. Feliz de la vida. Eso es Y lo que no entiendo. sí, es que a mí no me cabe en la cabeza. Por eso es que Venezuela no ha podido escapar jamás de la influencia de los años 60. Porque nunca hubo justicia. Tú no puedes tener paz si no tienes justicia. No importa qué tan inteligente, qué tan formada, qué tan respetable sea una persona si ha cometido abiertamente hechos criminales, actos delictivos. Y esto lo reitero, porque me parece muy ejemplificador. ¿Okay? El que tenga oídos que oiga, para lo que está pasando actualmente. Y los que pretenden, o lo que pretenden algunos, con un disque gobierno de transición en donde participó el chavismo. Venezuela no va a avanzar así. Y esto lo digo con toda responsabilidad, le guste o no le guste a quien lo escuche. Venezuela no tiene futuro como nación, si no da un ejemplo de justicia. No, ¿Okay? y yo estoy de acuerdo completamente contigo, Andrés. Vamos a ver si logramos aprender un poco de los errores del pasado, porque para eso hacemos esto también, ¿no? No, sí, aunque lo ideal sería que le llegáramos a más gente con esto. Poco a poco, pero bueno. Estábamos hablando de Douglas Bravo en el año 65 y de las razones evidentes por las cuales lo expulsan. Ujú. Habíamos dicho que el tipo formó un comité central paralelo, donde también estaban Germán Lairet, Ujú. Maneiro, Núñez Tenorio, Sí, Rubén Núñez Tenorio. Pekov, o sea, el núcleo duro de lo que después iba a ser el partido, que más o menos suplantaría políticamente al Partido Comunista de Venezuela. Exactamente. Y en todo este tema de la guerrilla, o sea, el Partido de la Revolución Venezolana. El PRV, ajá. Pero mira, yo creo que tendremos que ir cortando, ¿no? Sí, ya. Porque, bueno, nos quedan 2 años de lo que es la guerrilla de alta intensidad, que es lo que vamos a hablar ahora, y creo que con el siguiente ya por fin terminamos esto. Ya hoy hablamos de más, de hecho, que nos faltaría la expulsión de Douglas Bravo, lo del PRB, la fuga de La San fuga de Carlos. San Carlos. Sí, varias cosas. Ujú. Yo creo que con el que viene llegamos a las puertas de la pacificación y listo. No, a eso hay que dedicarle un capítulo aparte. Sí, la pacificación, exactamente. Sí. Estaba pensando en eso, Sí. sobre todo por las consecuencias que tuvo, ¿no? Sí. Para la historia posterior de Venezuela. Pero bueno, Estamos. fino. Bueno, amigos míos, nos vemos la próxima. Chaito. El desarrollo del acontecimiento que mostró que la lucha armada, que arrancó de una cierta base de masas en Caracas y en algunas otras ciudades, se fue aislando. En la medida en que el país no podía entender por qué era que estábamos alzados, si todo lo que nosotros decíamos lo podíamos decir sin las armas, pues si hay una dictadura tú no tienes otra opción. Pero si todo lo que nosotros hacíamos era una cosa que se podía decir perfectamente desde el Congreso y en los periódicos, libremente, entonces, ¿cuál era el sentido de decirlo desde una montaña con las armas? Entonces, por supuesto, esa incongruencia fue reduciendo el proceso revolucionario, fue aislándolo de la sociedad, hasta que finalmente tuvimos la lucidez de comprender que no íbamos para ninguna parte, pues, ¿no? Y producir lo que se llamó entonces el repliegue, el desmontaje de todo el aparato armado y la reinserción en la vida democrática. Fue un proceso que duró 2 años. Yo ya hacia mediados del 65 empecé a darme cuenta que nosotros habíamos cometido un error garrafal. Y empecé a escribir
diciendo esto no puede seguir así. Aquí hay que buscar una salida. Escribir y empezamos un debate interno del Partido Comunista que luego, desde el 66 en adelante, se llevó adelante hasta que en abril del 67, una vez que nosotros, Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce y yo, nos fugamos del cuartel San Carlos y volvimos a la dirección del Partido Comunista clandestino, llevamos adelante ese debate. Esto no va para ninguna parte, esto hay que pararlo. Es decir, yo viví el proceso de reinserción nuestra en la vida política convencional como resultado de un acierto político. De lo contrario, pues, claro, hubiéramos podido quedarnos en la montaña toda la vida.